Imaginar o soñar con visitar los lugares donde Jesús dejó su mensaje de amor y esperanza en la tierra, donde nació, vivió y murió, puede parecer algo inalcanzable. El acelerado ritmo de vida, las presiones, enfermedades, el intenso consumismo que nos atrapa, entre otras cosas, nos han hecho perder la brújula de nuestra misión en el mundo y en varios momentos nos sumergimos en la desesperanza. Hacer un alto en el camino nos hace recordar que lo que realmente vale es algo que no cuesta, que está dentro de nosotros, que hay que ir al encuentro de él, y cuando nos decidimos y decimos un sí, en ese momento las huellas de Jesús comienzan a aparecer en nuestras vidas. Son nuestra guía, luz y esperanza. Tierra Santa, región situada en Oriente Medio, en la costa sureste del mar Mediterráneo y en la encrucijada de 3 continentes, Asia, África y Europa, nos espera no solo a una aventura turística o de peregrinar, sino a la de una invitación que al tocar la puerta de nuestro corazón y aceptarla, se va construyendo un camino que transforma los obstáculos en oportunidades, que fija en nuestro horizonte algo que sin saberlo transformará nuestras vidas. Las fronteras al norte de la Tierra Santa son el Líbano y Siria. Sus fronteras al este son el río Jordán y Jordania. Su frontera al sur es Egipto. En nuestro peregrinar llegaremos a Cesarea Marítima. Llegamos aquí a Cesarea Marítima recordando el libro de Hechos de los Apóstoles, que nos habla de Felipe, que nos habla de Cornelio, que convidó a Pedro a llegar a Cesarea. Y aquí estamos viendo parte de lo que quedó de esta gran ciudad construida por el rey Herodes 2000 años atrás, que visitamos el hipódromo, vimos el palacio, aquí estamos en el teatro que construye Herodes, que hoy, claro que hasta hoy hay espectáculos durante el verano, que aquí vienen a cantar, a bailar, a danzar, todo lo que grandes espectáculos en esta tierra. Esta fue una colonia romana en la región de Siria Fenicia, en manos de Herodes en el año 31 a.C., en la cual se construyó una ciudad portuaria en honor a César Augusto. Las ruinas incluyen un puerto de aguas profundas, un hipódromo, un anfiteatro, un acueducto y un foro. San Pablo fue llevado a juicio a Cesarea, según nos narra los Hechos de los Apóstoles, y ahí vivió San Felipe, que bautizó al eunuco. Haifa es la tercera ciudad de Israel en población. Es el centro de negocio, industrial y cultural en el norte de Israel. Es una ciudad donde conviven judíos, árabes, cristianos, drusos y bahá'ís. El Centro Mundial Bahá'í es reconocido por los jardines que dominan el área del Monte Carmelo, directamente sobre la zona del puerto marítimo. Tel Aviv es la segunda ciudad más importante del país. Recibe su nombre en 1910 y en 1934 fue declarada ciudad por el mandato británico. En 1949, después de que se estableciera el Estado de Israel, Tel Aviv y Yafo se unieron en una sola ciudad. Están a la orilla del mar Mediterráneo, siendo el centro económico, comercial, cultural y de entretenimiento de Israel. Inúndame, Señor, con tu espíritu. Inúndame, Señor. Río Jordán. Su longitud 360 kilómetros desde las faldas del monte Hermón y hasta el Mar Muerto. Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan Bautista, por lo que este se convierte en un gran momento, ya que los peregrinos cristianos de todo el mundo se introducen en el agua en diferentes lugares a lo largo del río. Me sentí realizada, sentí como que el Espíritu Santo entraba en mi corazón, en mi vida,
pero estar tan cerca de donde estuvo Jesús me llenó de entusiasmo, de gozo, de más fe. Según el Evangelio de Marcos, fue el río donde fue bautizado Jesucristo. San Marcos relata en su Evangelio ese hecho de la siguiente manera. Y sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. E inmediatamente, al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu como paloma descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Mar de Galilea es el lago de agua dulce más grande de Israel y el situado a más bajo nivel respecto al mar de todo el mundo. Los alrededores del mar, también conocido como Tiberíades, fueron testigos de muchos milagros de Jesús. El Nuevo Testamento narra cómo Jesús caminó sobre sus aguas. Así lo encontramos en Mateo, Marco y Juan. Cafarnaúm. Esta pequeña ciudad, lugar de los acontecimientos más importantes de la vida pública de Jesús en Galilea, tiene mucha importancia para la historia del cristianismo. Cafarnaúm es una perla en la corona de los lugares históricos y religiosos de Tierra Santa. Cafarnaúm fue el auténtico hogar de Jesús. Es mencionado en múltiples ocasiones en los evangelios como el escenario de interesantes pasajes de su vida. Nazaret, por supuesto, fue el lugar de su niñez y adolescencia. Pero si nos ceñimos a los evangelios, el evangelista Mateo lo dice claro. En un determinado momento Jesús decidió abandonar Nazaret para irse a vivir a Cafarnaúm. A partir de ese momento pasó a considerarla como su propia ciudad. Según los evangelios, Jesús, al comenzar su ministerio público, abandonó Nazaret y se estableció en Cafarnaúm. Es aquí a que reúne a sus primeros discípulos, Simón Pedro, Andrés, Santiago y Juan, todos ellos pescadores, y donde realizó muchos milagros y enseñanzas. El escritor francés François Mauriac dice que Cafarnaúm es la epifanía de Cristo en lo cotidiano. Jesús cura a un paralítico en la casa de Pedro. Jesús curó en la casa de Pedro a la suegra del apóstol, que estaba en cama con fiebre. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. La fiebre desapareció y se puso a servirles. En Cafarnaúm encontraremos las ruinas de la casa de Pedro, que según los arqueólogos encontraron en 1968, en una zona llamada Isla Sagrada, la que ha sido considerada la casa de Pedro, construida a finales del periodo helenístico. Caná. En Caná de Galilea Jesús realizó el primero de sus milagros. A petición de María, su madre, convirtió el agua en vino. La madre de Jesús, al percatarse que se había acabado el vino de la boda, invitó a su hijo a realizar su primer milagro. Ahí había 6 tinajas de piedra puestas para la purificación de los judíos. Jesús les dijo: llenad las tinajas de agua. Todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el infierno, pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Qumrán y Mar Muerto. Los manuscritos del Mar Muerto o rollos de Qumrán, llamados así por hallarse en grutas situadas en Qumrán, a orillas del Mar Muerto, son una colección de 972 manuscritos. Lo más importante de este hallazgo es su antigüedad, que permite estudiar importantes fuentes teológicas y organizativas del judaísmo y del cristianismo. La mayoría de los manuscritos datan de entre 250 a.C. y 66 después de Cristo.
estando entre ellos los textos más antiguos de que se dispone en la lengua hebrea del Tanaj o Antiguo Testamento Bíblico. Se cree que fueron ocultos por los esenios para preservarlos en medio de la guerra de los romanos contra los rebeldes judíos en aquellos años. El Mar Muerto es un lago salado en el centro del extremo norte del gran valle del Fift, que limita a un lado con Israel y al otro con Jordania. Es la elevación de tierra más profunda del mundo. Se encuentra a 427 metros por debajo del nivel del mar. El Mar Muerto tiene propiedades medicinales, baños de barro, agua marina templada, aguas termales y un aire fresco y rico en oxígeno. Beneficia a aquellos que sufren de problemas respiratorios y cutáneos. El agua del Mar Muerto tiene una alta densidad de sales, lo cual hace que nadar en él sea similar a flotar. Estamos aquí en el Muro de los Lamentos y también llamado el Muro Occidental, que en la tradición judía es un lugar muy importante, eso de Serdakot. Que en el muro aquí es la tradición judía aquí es que sobre estas paredes, sobre esta piedra, sobre estas piedras está la divina presencia de Dios, la que nosotros llamamos Shekinah. Pero hoy la llamamos Muro de los Lamentos, porque el pueblo está lamentando la destrucción del templo o del último templo en el año 70 por los romanos. Y tenemos ya 2000 años de tradición que el pueblo lamenta esta tragedia, la destrucción de la casa de Dios. El Muro de las Lamentaciones o Muro de los Lamentos es el lugar más sagrado del judaísmo, vestigio del Templo de Jerusalén. Su nombre en hebreo significa simplemente Muro Occidental. Data de finales del periodo del Segundo Templo y hasta hace poco se creía que fue construido cerca del 19 a.C. por Herodes el Grande. Según hallazgos en excavaciones recientes, se cree que fue construido décadas más tarde por su bisnieto, Agripa II. Es uno de los 4 muros de contención alrededor del monte Moría, erigidos para ampliar la explanada sobre la cual fueron edificados el primero y segundo templo de Jerusalén, formando lo que hoy se conoce como la explanada de las mezquitas por la tradición musulmana o explanada del templo por la tradición judeocristiana. El nombre Muro Occidental se refiere no solamente a la pequeña sección de 60 metros de longitud expuesta en el barrio judío, sino a toda la pared de 488 metros, en su mayoría tapada por los edificios del barrio musulmán. ושום שערה כבר לא תסתיר פה את השקט. מתנות קטנות, מי שהוא שלח לי מתנות קטנות. La Basílica de la Anunciación está situada en la ciudad de Nazaret, en el norte de Israel. La iglesia se estableció en el lugar donde, según la tradición, la Anunciación tuvo lugar. La tradición ortodoxa griega sostiene que este evento ocurrió cuando María estaba sacando agua de un manantial local en Nazaret. En el interior, la planta baja contiene la Gruta de la Anunciación, considerada por muchos cristianos como los restos de la casa de la infancia de la Virgen María. En esta basílica se encuentra una galería de mosaicos que representan algunas de las advocaciones marianas más importantes de diversos países. Hagas en mí como tú quieras, hagas en mí lo que tú quieras, hagas en mí.
lugar donde nació Jesús. En el año 326 después de Cristo, Helena, la madre de Constantino el Grande, edificó la iglesia de la Natividad, donde está ubicada la cueva del nacimiento de Jesús según la tradición de los apóstoles. Después de las revueltas samaritanas en 529 después de Cristo, la ciudad fue destruida de nuevo y la iglesia original fue devastada. Más tarde fue reconstruida por orden de Justiniano. En el 637 después de Cristo, la ciudad fue conquistada por los musulmanes, quienes respetaron la iglesia y permitieron el libre culto para los cristianos. Hoy en día, la mayoría de los habitantes de Belén son musulmanes. La población cristiana ha disminuido. Muchos se han ido a las ciudades, mientras que musulmanes de Hebrón y poblaciones cercanas se han trasladado a Belén. La custodia de la Basílica de la Natividad en Belén se comparte entre la Iglesia Ortodoxa griega, la Iglesia Apostólica Armenia y la Iglesia Católica, con derechos menores para los ortodoxos sirios y coptos. El huerto de Getsemaní. La iglesia de la agonía o de Getsemaní a veces es referida como la iglesia de todas las naciones, porque varias naciones católicas, 12 en total, donaron la financiación para la construcción de la iglesia. Es el hogar de la piedra donde Jesús le pidió a su Padre: «Aleja esta copa de mí». Estaba agonizando sobre los sufrimientos que él iba a padecer por los pecados de la humanidad. La iglesia actual fue construida en 1924. Su hermosa y colorida fachada delantera representa a los 4 evangelistas con Cristo en el centro, ofreciéndole al Padre sus sufrimientos. Gallicantum. La iglesia actual fue recientemente restaurada en 1999 por los padres asuncionistas. La iglesia anterior fue construida en 1931 y rodea la casa del sumo sacerdote en tiempos de Jesús. El santuario alberga las mazmorras y pozos utilizados por los sumos sacerdotes para los delincuentes y fue una de las habitaciones donde Jesús fue mantenido prisionero después de su condenación por el Sanedrín. También fue aquí donde Pedro le negó 3 veces en el patio del sumo sacerdote. Fue después de la celebración de la Última Cena que Jesús y sus discípulos descendieron estas mismas escaleras en Jueves Santo a Getsemaní, y más tarde, después de que Jesús fue traicionado y arrestado, ascendió estas mismas escaleras para enfrentarse al juicio penal por el Sanedrín. La Vía Dolorosa es la vía tradicional que Jesús siguió llevando la cruz desde la sala de juicio de Poncio Pilato, donde fue condenado a muerte y después crucificado. El camino a la cruz marca la ruta tradicional donde Jesús llevó su cruz hasta el Gólgota. Basado en varios mapas y escrituras, la devoción comenzó en el siglo XIII. Hay unas 14 estaciones a lo largo de la ruta, de las cuales 9 están relatadas en el Evangelio, y las últimas 5 estaciones se realizan en el interior de la iglesia del Santo Sepulcro. El Santo Sepulcro es uno de los centros más sagrados del cristianismo, construida sobre la crucifixión de Jesús en el Gólgota y también en la tumba de Jesús donde resucitó. Ha sido un importante centro de peregrinación desde el siglo IV. Está situada en la ciudad vieja de Jerusalén. Se encuentra bajo la custodia de los franciscanos, armenios y griegos ortodoxos y se conceden derechos menores a las comunidades cópticas, sirias y ortodoxos etíopes. Las llaves de la puerta del Santo Sepulcro están a cargo de 2 familias musulmanas. La Basílica de la Transfiguración
es una iglesia franciscana ubicada en el Monte Tabor. En este sitio, donde la transfiguración de Jesús tuvo lugar, un evento descrito en el Evangelio, en el que Jesús se transfigura en un monte y habla con Moisés y Elías. La iglesia actual parte de un complejo de un monasterio franciscano. Fue terminado en 1924. El arquitecto fue Antonio Barluzzi. Fue construida sobre las ruinas de una antigua iglesia bizantina en el siglo IV y VI y una iglesia del siglo XII de la época de las Cruzadas. Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Padre nuestro. La iglesia está construida sobre la Gruta de la Enseñanza, una cueva que conmemora la enseñanza de la oración del Padre Nuestro por parte de Jesús a sus discípulos, conforme relata el evangelista Lucas. Mateo, por su parte, nos da una versión más larga. Además, el último capítulo del Catecismo de la Iglesia Católica trata en detalle esta oración. Es una de las 3 iglesias construidas por Santa Elena, madre del emperador Constantino en Tierra Santa. Fue denominada Eleona, nombre griego de los olivos. Aún se conservan mosaicos de esa época. La iglesia fue destruida y luego fue reconstruida. Actualmente el lugar está al cuidado de las monjas carmelitas. En el patio de la iglesia se tienen en las paredes textos del Padre Nuestro en más de 100 idiomas. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo ed in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis levita nostra, sicur et nostri vittimus, debitoribus nostri, et ne nos induca in tentatione, sed libera nos a malo. Pues es inexplicable, ¿verdad? Estar aquí en este monte donde Jesús le enseñó a sus discípulos, a la muchedumbre, les dejó las bienaventuranzas, ¿verdad? Pues ahora nosotros quisimos activar eso, ¿verdad? Devolver eso a aquellas personas que sufren. La experiencia increíble de Israel ha sido magnífica. Por dentro y por fuera uno como que sana con tantas cosas, de ver las huellas de Jesús, de ver cómo es. Esta ciudad me impresionó mucho por toda la gente, por todas las culturas y por todas las religiones. El viaje no es el fin, es el principio. Y nos espera para hacer un alto en el camino. Una cálida estancia es el marco para conocer lugares, paisajes, entender la riqueza social, lingüística y cultural de la región, experimentar momentos de fe a través de la historia y el Evangelio. El viaje a Israel deja una huella. La vida nos cambia. Los días son intensos. Cada lugar es un misterio. Este es tu momento. Es tu lugar. Regresar al principio y vivir. זה עוד יום שישי, נושם את האוויר, האור והצל משחקים שוב תופסת. השולחן ערוך, תמונות ילדות על הקיר, שיירות לבנות חוזרות מבית כנסת. והריח הזה ששורט לי את הלב,
מתגנב ופותח דלתות אל אושר קטן, אל אותו שיר ישן שעובר אצלנו במשך דורות. מתנות קטנות, מי שהוא שלח לי מתנות קטנות, רסיסים של כוונה, עיגולים של אמונה. מתנות קטנות, מי שהוא שלח